a qué es lo que concretamente estamos desarrollando. Como os he dicho, más o menos lo que nos estamos enfocando es trabajar sobre la inmunidad innata a las plantas. Realmente es sobre la interacción que hay entre planta y entorno, qué mecanismos ocurren ahí y cómo los trabajamos nosotros y cómo los detectamos nosotros para poder, digamos, replicar esas interacciones y desarrollar productos que, digamos, que limiten las interacciones entre cada una de las plantas, ¿no? Hemos desarrollado tres tipos de áreas de investigación. Por un lado es todo aquello que tenga que ver con la salud de las plantas, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con estreses abióticos, agua, hoy es el Día Mundial del Agua, hoy es muy relevante, ¿no?, el que podamos tener soluciones para este tipo de cosas. Y por último, es un sector que está creciendo mucho, que la agricultura está demandando, es los microbials que están interactuando con las plantas, ¿no? Ahí tenemos un par de productos en los cuales estamos trabajando. Y estos son los resultados concretos de los que tenemos. Al final aplicamos nuestros productos y como consecuencia de ello, pues más o menos lo que busca nuestro cliente final es un agricultor que quiere más producción con menos recursos, ¿no? Ese es el resumen en lo que nosotros, digamos, tenemos que volcar nuestra actividad comercial y científica y tecnológica para poder, digamos, trasladar nuestro desarrollo a nuestros futuros clientes. Desarrollamos más o menos este modelo de negocio, que es fundamental, que nos costó mucho tiempo, intentar entender qué eran nuestros valores y qué eran nuestras capacidades tecnológicas que nos hacían diferentes de otros, ¿no? Y esto nos costó, digamos, determinar qué era lo que podíamos hacer diferente y qué no teníamos que dedicarnos o teníamos que externalizar, ¿no? Y al final nos surge que todo parte de una actividad que es sacar ventaja, sobre todo con los otros entornos, como os he dicho, globales, sobre todo con Estados Unidos, es cómo podemos sacar ventaja del entorno científico e investigador de Europa y cómo captar toda esa tecnología que se está desarrollando en Europa e integrarla en nuestra plataforma de desarrollo. Esa es una de las claves que hemos podido nosotros, pues que tengamos muchas colaboraciones, trabajando con mucha gente y que nos permite, pues, ya tener productos, candidatos, etcétera, etcétera, que luego, una vez cribados en nuestras plataformas, podamos desarrollar diferentes productos. Y al final, bueno, pues esto es una diapositiva un poco, digamos, para vanagloria nuestra. Estamos muy diferenciados con respecto a las otras compañías que son competidoras nuestras. Pero sí quería meter ya solo dos ideas ya para acabar, no sé si me quedan... Sí, que son ya dos reflexiones mías y quizá para todo aquel que quiera emprender y que quiera, digamos, pensar que está desde el punto de vista científico, pues dedicarse a esta actividad o aventura, ¿no?, empresarial. En primer lugar, y yo como no soy científico y lo he vivido así, ¿no?, y me metí en este jaleo, muchas veces cuando emprendes, y sobre todo en este sector, me he dado cuenta que lo que tú crees que es una solución puede ser tu problema. Y al contrario, lo que puede ser tu problema puede ser tu solución, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones, los cuales no hemos visto las oportunidades cuando se nos han presentado. Y, por otro lado, cuando creíamos que habíamos conseguido algo, ¿no?, y podía ser cualquier tipo de producto o tecnología, pues nos ha ocurrido realmente un problema. Y entonces, la verdadera arte quizá, ¿no?, que hemos tenido que tener o tendremos que desarrollar o tenemos que desarrollar es el descartar aquellas cosas que son superfluas, ¿no?, y enfocarte realmente a lo que tú quieres desarrollar, ¿no?, viendo realmente cuáles son tus elementos diferenciadores con respecto a tus posibles competidores, ¿no? Y aquí introduzco... y aquí veo un poco de eso, o sea, cómo se desarrolla lo que es la investigación, el mercado y tu desarrollo, ¿no? Todos esos mecanismos, cómo se van asociando. Y asociado a esto, lo que sí quería comentaros es que nosotros o estas empresas, creo yo que nos hemos movido, nos estamos moviendo, y eso nos pasa a nosotros y todavía nos está pasando a nosotros, en dos planos, ¿no? En un plano está el puramente desarrollo de mercado. Yo tengo que desarrollar mi tecnología porque quiero un mercado, porque hay algo que va a comprarlo alguien, pero por otro lado tengo mi mercado de financiarme. Tengo un mercado de, oye, tengo que buscar dinero, ¿no? Y esas dos cosas que en un momento determinado tendrán que confluir en un determinado punto a lo largo del tiempo, pero cuando estás empezando son muy claras y son muy diferentes, ¿no? Y las dos cosas, cada uno de nosotros, los que estamos trabajando en una empresa de estas, nos tenemos que enfocar en cada una de ellas. Porque al fin y al cabo, el financiarte es otro mercado en sí mismo, y el mercado en sí mismo tú te tienes que vender, y para venderte pues tienes que hacer una serie de acciones o tienes que adaptar tu empresa a poder conseguir esa financiación.
Creo que el trabajar, por un lado, para conseguir vender tu producto y financiarte a través de clientes, que eso sería lo ideal, pero en nuestro sector, en la parte biotecnológica, pues con retornos tan amplios, tantos recursos que hay que hacer, pues es inevitable seguramente buscar una financiación externa, que puede ser por premios, proyectos, venture capital o lo que sea. Y eso pues también requiere un esfuerzo en sí mismo que cada uno se tiene que enfocar. Nada más, por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta, duda o consejo. Yo lo que siempre digo, al final esto es lo que hemos vivido nosotros, lo que he vivido yo. No pretendo sentar cátedra nunca, porque cada empresa es un mundo y cada uno requiere sus propias soluciones. Muchas gracias. En este caso es Daniel Ramón, que es CEO de Biopolis. Vale, está ahí. Bueno, buenas tardes. Yo no he traído presentación y hablar después de Eduardo es difícil porque una empresa que ha conseguido que Novozymes y Monsanto inviertan en ella, algo gordo tiene que tener. Yo les voy a contar mi experiencia de vida, que es un poco distinta a todo lo que se ha mencionado aquí. Yo he sido funcionario 23 años. Fui profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valencia. Y en un instante de mi vida profesional me tocó coordinar el área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC durante aproximadamente 5 años. Esto es sin duda el mayor acervo de investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en nuestro país, con 10 institutos y unos 600 investigadores. Y al llegar al área pues hice un análisis del área y me encontré con una realidad que ya había vivido en mi instituto, y es que éramos buenísimos publicando, teníamos multitud de publicaciones en primer cuartil de Science Citation Index en nuestras áreas respectivas, éramos buenísimos captando fondos de la Unión Europea y fondos nacionales en proyectos y éramos malísimos transfiriendo. De hecho, prácticamente no había transferencia. ¿Cómo explicar esto? Porque si uno tiene la base, el conocimiento, ¿cómo no transfiere? Hicimos un análisis dentro del área y llegamos a 2 conclusiones. Una, que teníamos un problema de escalado. Por ejemplo, yo trabajé en esos 23 años de mi vida mucho tiempo en vinos, en búsqueda de levaduras vínicas, y habíamos seleccionado buenas levaduras, pero cuando venía una bodega y nos decía quiero 1 kilo para probar, no había dónde producirla. No había ningún sitio dentro del CSIC que tuviera fermentadores para producir. Y el segundo problema que nos encontramos era una estructura un tanto compleja. Yo hice mi postdoc en la Universidad de Agricultura Wageningen, que es el mayor hub de innovación en agroalimentación de Europa, y allí lo que convivían directamente eran los investigadores de Pollata al laboratorio con los desarrolladores de producto en las empresas, porque los desarrolladores de productos en muchas ocasiones un día por semana trabajaban en la universidad, en lo que ellos llamaban cátedra 0%. Y ese contacto directo no lo teníamos, con lo cual el sistema era muy perverso porque todos estos investigadores, como antes se comentó, como no tenían unas directrices, investigaban en lo que a ellos les parecía y muy bien, pero el problema es que en muchas ocasiones eso no era lo que reclamaba el mercado. Y por otro lado, y esto a mí me parecía mucho más grave, las industrias españolas y en general las industrias europeas no conocían el enorme conocimiento que había en los laboratorios del CSIC. ¿Cómo solventar esto? Pues quien era en aquel momento el vicepresidente de Ciencia y Tecnología me sugirió crear una spin-off, pero no a partir de una patente, como suele ser lo lógico, sino simplemente para intentar hacerlo de una manera distinta. Y creamos Biopolis con 56.000 euros que pusieron Central Lechera Asturiana, un capital riesgo vasco que se llama Talde y una empresa valenciana que en aquel momento se llamaba Natraceutical y luego fue absorbida por una multinacional francesa que se llama Naturex, 56.000 euros. El CSIC, por su parte, puso 40 metros cuadrados en la planta piloto del Instituto de Agroquímica, Tecnología de Alimentos del CSIC. A mí me pidió el presidente del CSIC que dejara mi grupo y me pasara a tiempo completo a intentar dirigir científicamente esa compañía, por supuesto sin un euro más en el salario, y lo acepté. Y puso un fermentador de 5 litros. Con todo esto comenzamos a tirar de Biopolis y tuvimos el primer consejo de administración.
que comentaba con alguien antes durante la comida, que marcó el futuro de Biopolis. Porque en el primer Consejo de Administración, el consejero delegado de Central Lechera Asturiana y el presidente del Capital Riesgo me pusieron en una mesa y me dijeron: mira, hemos analizado el sector biotecnológico español y no nos cuadra nada. Hay demasiadas empresas y esto no se justifica ni por investigación ni por sector empresarial que pueda absorber. Y entonces en ese mapa me enseñaron cómo había una coincidencia de crecimientos de grupos de empresas en biotecnología en aquellas comunidades autónomas donde era muy fácil conseguir fondos autonómicos. Y el mensaje fue clarísimo: esto no es crear una empresa. Si piensas crear una empresa viviendo los fondos públicos, esto es pan para hoy, hambre para mañana y no va a funcionar. Por lo tanto, te prohibimos ir a fondos públicos, no puedes ir a ninguno y tienes 2 años para entrar en beneficios. Y estas fueron las premisas de arranque. También me dijeron algo más que yo agradecí mucho, que es que los científicos estamos para estar en el laboratorio y que para llevar las compañías pues hay que contratar expertos. Y contrataron un abogado joven, agresivo, que tenía un cierto conocimiento comercial. Alquilamos un coche de renting y nos largamos a ofertar nuestros servicios de I+D a bastantes empresas españolas, con una oferta marciana que era: sé hacer I+D, ¿le puedo ayudar en algo? Tuvimos la suerte de caer en un momento determinado en Ordesa, una compañía de alimentación infantil en Barcelona, donde Montse Rivero, su directora científica, le debimos dar una enorme pena y nos dijo: mira, tengo 3 ideas, vuelve a Valencia, piensa sobre ellas y si en 15 días se te ha ocurrido algo, pues igual podemos hacer algo. Una de las ideas era desarrollar un probiótico frente a rotavirus. Eso a mí me encajaba bastante porque os estoy hablando de 15 años atrás, se empezaba a mover la alimentación, el borde alimentación-salud, y nos echamos a ese proyecto. Milagrosamente, al par de meses apareció todo el contrato con Bioibérica y cuando nos quisimos dar cuenta, habían pasado 2 años, habíamos cumplido la primera fase y estábamos con 50.000 euros de beneficio. Entonces, nuestros socios nos dijeron que se lo querían un poquito más, de 40 metros cuadrados nos dieron 100, nos hicieron una inversión de 200.000 euros para comprar más material y empezamos una segunda fase que duró 5 años y cuyo objetivo era intentar crear una cartera de clientes de nuestros servicios de I+D, tanto dentro como fuera de España. Y funcionó bien. A los 5 años, más o menos, teníamos como alrededor de 30 clientes, ya prácticamente la mitad de ellos fuera de España, que nos pedían I+D en confidencialidad. Pero además en esa época pasó algo importante. Hicimos una caja de 600.000 euros de beneficio y decidimos invertirla en algo que en aquel momento podía parecer una locura y que el tiempo ha demostrado que era importante, y es que empezaban a desarrollarse los primeros secuenciadores masivos de DNA. Y a nosotros, a los científicos de la compañía, nos pareció que la genómica iba a ser muy importante y no estaba a cuenta externalizarla, como estábamos externalizando, por ejemplo, metabolómica y transcriptómica. Y compramos el primer secuenciador masivo que llegó a España y creamos una segunda compañía que se llama Life Sequencing. En aquel momento nosotros tuvimos el 60% de aquella compañía y el otro 40% lo tuvo una compañía spin-off del CSICTAN que viene aquí en Madrid, que se llama Secugen, que son expertos en genética humana. Y echamos a rodar Life Sequencing, que por cierto está en beneficios desde su primer año. Y al finalizar esa fase nos dimos cuenta de algo importante, y es que teníamos que comenzar una tercera fase donde muchos de nuestros proyectos de I+D habían tenido éxito y el cliente nos estaba pidiendo producir el microorganismo o el metabolito microbiano, y aquello tenía todo el sentido del mundo y cerraba un círculo, porque no solo íbamos a ofertar servicios de I+D, también íbamos a tener producto que vender. Y fue donde se hizo la tercera inversión importante, en este caso 1,5 millones, y con eso se cierra todo lo que se ha invertido en Biopolis. Y acabamos esa fase 6 años más tarde, con una estructura de compañía a finales del 2015 muy sólida. Llevábamos ya bastantes años generando beneficios y bueno, pues al finalizar esa fase tuvimos un consejo de administración donde los socios me dijeron que cómo pensaba que debía de seguir la compañía. Yo les dije que creía que debíamos de seguir con este modelo de I+D en confidencialidad y generación de productos que producieran nuestros clientes, pero que evidentemente había que crecer más, que teníamos deficiencias en la parte comercial y que había que invertir más en crear un departamento comercial. Ellos me dijeron que tenía toda la razón, pero que había sido muy educado, porque no les había dicho la realidad. Y la realidad era que con esos socios era bastante difícil crecer. Porque Central Lechera Asturiana es una compañía magnífica, pero muy local. Vende en España y un poco en México y en algún otro país, pero es muy local. El caso del CSIC que os voy a decir no va a traerte clientes
y el capital riesgo claramente decía que ya llevaba 13 años, que estaba muy a gusto, pero que estaba empezando a pensar que al menos parcialmente querría salir. Y nos dedicamos a buscar un nuevo socio, para eso contratamos una consultora aquí en Madrid, Aldas Montalbán. A mí me preocupaba mucho, ahora os explicaré la compañía que quisieran comprar, el global de la compañía Inopartes, y de repente en agosto del 2016 apareció por Biopolis una compañía norteamericana que se llama Archer Daniels Midland, que probablemente no les suene de nada a ADM, pero si les digo que factura 70.000 millones de dólares y que aproximadamente es la segunda o tercera compañía agroalimentaria en el planeta con 120 años de vida, pues podrán darse más cuenta de quién vino a comprarnos. Esta compañía llegó y dijo que, porque al principio la oferta era, querríamos que entrara una gran compañía con un 15 o un 20%, pero ellos vinieron y nos dijeron que no, que llevaban ya 2 años siguiéndonos y que lo que querían era o comprar toda Biopolis o que como caso idóneo vendieran todos los socios industriales y permaneciera al CSIC, porque habían hecho un estudio del CSIC, se habían dado cuenta de que tenía una enorme potencialidad y no entendían muy bien por qué no transfería más y que interesaba esa proximidad a la generación de conocimiento público. Y así se cerró la operación. Compraron el 90% en manos de los socios industriales y el CSIC ha permanecido con un 10%. Y también compraron el 40% que no teníamos en Life Sequencing. De forma que en estos momentos nosotros somos 90% ADM, 10% CSIC y Life Sequencing es nuestra. He olvidado comentarles que en toda esta historia hubo un momento en el que yo tuve que tomar una determinación importante y era dejármelo público. Eso sucedió a los 4 años de Biopolis, donde discutiendo con mis socios me dijeron algo que era muy claro y es que necesitaban mi presencia a tiempo completo. Y yo creo que esto es algo que también hay que tener muy claro. Cuando alguien de lo público decide crear una spin-off, yo creo que solo tiene 2 caminos. O en el momento crece dejarlo, o el otro camino es decir, bueno, dejo la seguridad de lo público, me lío la manta a la cabeza y me voy a esto a ver qué pasa. Eso es lo que yo decidí hacer y les aseguro que no me arrepiento lo más mínimo. Actualmente Biopolis es una compañía con 4 unidades de negocios. La primera unidad de negocio, todas giran en torno a la alimentación y salud, es como antes les mencioné, genómica. En esta compañía, Life Sequencing, en estos momentos tenemos 3 plataformas de secuenciación genómica masiva, MySeq, NextSeq, Ion Torrent y bueno, ya olvidada la pirosecuenciación de Roche. Y el 80% de sus clientes están fuera de España y nos hemos especializado en las aplicaciones de la genómica en la microbiología. Somos muy fuertes en microbioma, más de 38.000 secuenciados hasta la fecha, probablemente después del Beijing Genomics Institute, el segundo laboratorio en el mundo que más microbiomas ha secuenciado, en metagenoma y en genomas de microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero también levaduras y hongos filamentosos. Y por supuesto, como cualquier compañía que quiera hacer genómica, lo importante no es generar los datos de DNA, que es un commodity, es saberlos interpretar y somos muy fuertes en bioinformática. La segunda unidad de negocios es una unidad de negocios que supongo que les va a sorprender. En todo esto de la alimentación funcional hay un problema cuando uno se quiere comparar con una farma y es que ni los tiempos ni los costes de desarrollo de producto pueden ser ni de lejos similares. Desarrollar un fármaco es un proyecto a 15, 20 años, desarrollar un alimento funcional no puede ser un proyecto a más de 2, 3, 4 años a lo sumo y con inversiones mucho más pequeñas. Entonces decidimos ahorrar en algunas de esas fases y la que nos pareció más oportuna fue los ensayos preclínicos. En lugar de utilizar el modelo murino, lo que hemos hecho es optar por un modelo distinto que es un gusano, que se llama Cenobarditis elegans, solo mide 1 milímetro, solo tiene 1020 células, pero el 65% de nuestros genes están en el genoma de este gusano y tenemos modelos de diabetes, de obesidad, de envejecimiento, de Alzheimer, de muchas cosas que a veces son impensables, como por ejemplo memoria, porque aunque les parezca increíble, este gusano se acuerda de las cosas. Y aquí nos ha ido muy bien. En estos momentos vamos por arriba de los 200 proyectos ya cerrados con clientes en el uso de Cenobarditis elegans. Han salido una docena de patentes y como 16 o 17 publicaciones. Y ya 5 productos seleccionados en elegans han llegado a fase clínica, experimentación clínica con éxito. Y es un 20% de nuestra facturación. Últimamente hemos logrado automatizarlo en el marco de un proyecto de la Unión Europea, porque en el momento entramos en beneficios, nuestros socios nos dijeron que ya podíamos ir a proyectos públicos siempre y cuando cumplieran 3 premisas. Generar un posible cliente para el futuro,
porque hubiera un socio industrial en el partenariado del proyecto interesante, generar un producto que pudiéramos vender y, por supuesto, nunca exceder del 15% de las ventas lo que entrara a través de financiación pública, que fuera, en otras palabras, la guinda del pastel. Y esto lo hemos hecho estrictamente. La tercera unidad de negocios es muy importante para nosotros, es la mayor unidad de negocios de la compañía y es probióticos. Tenemos una colección de probióticos propios, fundamentalmente para el mundo de la alimentación humana y ahora con ADM algo en alimentación animal, con dosieres científicos potentes detrás, porque la filosofía que hemos empleado desde el principio fue intentar diferenciarnos de la competencia dando lo que nosotros sabemos hacer, que es ciencia, y pensando que al final que en esto los probióticos a quien hay que convencer son a los prescriptores, y los prescriptores son los gastroenterólogos, los dermatólogos, los pediatras, y a eso se les convence con dosieres científicos y publicaciones científicas serias detrás. Para que sea una idea, el último blend de probióticos que hemos desarrollado frente a dermatitis atópica resume un poco todo esto. Llegamos al blend porque estudiamos el microbioma digestivo de niños con dermatitis atópica y vimos que hay un problema en el microbioma digestivo de estos niños cuando tienen el flare, el acúmulo de inflamación en piel. En otras palabras, el origen del problema no está en la piel, está en el tracto digestivo. En base a eso desarrollamos un blend de probióticos y en un ensayo clínico ha funcionado magníficamente bien y lo hemos podido publicar en JAMA Dermatology, que para los dermatólogos es la Biblia, es el primer journal en su SCI. En esta unidad de negocios de probióticos tenemos capacidad productiva, tenemos una planta de producción con capacidad para 9.000 litros en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, que es donde nosotros estamos radicados, en un edificio de 2.000 metros. Ahí tenemos nuestros laboratorios y esta planta. Y esta planta está certificada ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP grado alimentario y kosher y halal. Y el año pasado llegamos a producir 5.000 kilos de producto final, que da para muchísimas toneladas de producto final, alimentario final. Y la última unidad de negocios se llama factorías celulares. Es una unidad de negocios que lo que hace es utilizar los microorganismos para producir cosas que tengan valor añadido. Y, por supuesto, necesitamos en este caso utilizar GMOs. Supongo que conocen el debate con respecto a los GMOs en la Unión Europea. Debate absurdo, ideológico, pero debate existente. Y eso nos obliga a tener una segunda planta de producción diferenciada de la anterior para utilizar estos GMOs y que en estos momentos solo tiene certificación ISO 9000 y GMP grado alimentario, aunque queremos llevarlo a GMP grado farma y el volumen es mucho menos, son solo 300 litros. La compañía está, como antes les dije, en números positivos. El año pasado tuvimos un incremento de ventas del 20%, facturamos unos 7 millones de euros. Y ahora con la llegada de los americanos pues se nos abre un montón de posibilidades. Para la gente joven que está aquí, yo solo quiero decirles que el consejero delegado de ADM es un matemático argentino. Él ha venido a vernos 2 veces y apenas hace un año que se produjo la compra. Esto es rarísimo, parece ser que nunca suele visitar las compañías que compran, pero a nosotros ha venido 2 veces y nos ha reunido a los 65 trabajadores de Biopolis para mandarnos 2 mensajes claros. El primero es, les hemos comprado por cómo piensan ustedes, por su conocimiento, sigan pensando. Y esto da que pensar, porque, valga la redundancia, que una compañía norteamericana venga a Europa y a España a comprar conocimiento, algo quiere decir, este país tiene conocimiento, lo que no sabe es transferirlo. Y ahí tenemos todos parte de la culpa, pero fundamentalmente las instituciones, que probablemente no han sabido cómo hacer esto. Y en segundo lugar, lo que nos ha dicho es, piensen que antes trabajaban ustedes en una compañía de subsistencia, y es la mejor definición que se me ocurre para lo que era antes Biopolis, y lo han hecho muy bien, por eso les hemos comprado, pero piensen que una compañía de subsistencia como esa, su techo está muy próximo. Ustedes no iban a poder crecer profesionalmente mucho. Ahora están en una compañía muy grande. Piensen en grande y piensen que su techo está mucho más lejos, y eso creo que también es importante. Porque es muy bonito decir, voy a fundar una compañía, voy a trabajar en una compañía, pero a mí lo que me asfixiaba en Biopolis es ver que por debajo mío había una docena de personas dirigiendo los diferentes laboratorios y los diferentes departamentos excelentes y que su posibilidad de crecimiento a la corta, a medio plazo era muy, muy pequeño. Ahora con ADM tienen esa posibilidad de crecimiento. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Si tienen preguntas.
Buenas tardes a todos. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, si hablo con demasiada pasión o me alargo mucho, por favor, paradme. O sea, yo también os voy a contar un poco pues mi experiencia personal en los 14 años que llevo trabajando en Venter Pharma. Venter Pharma es una compañía dedicada al mundo de la gastroenterología. Venter es vientre en latín. Empezamos en el año 2004. Yo soy ingeniero forestal. Me he dedicado, prácticamente tampoco me he dedicado casi nada en mi vida profesional a la ingeniería forestal, sino que me he dedicado a la empresa. Y en el año 2004, pues por azares de la vida, montamos esta empresa con 25.000 euros y unos estudios en ratas. Y con un grado de ignorancia, yo os diría que absoluto. O sea, yo no sabía lo que era un ensayo clínico, o sea, ni la más ligera idea. Y 14 años después os puedo decir dos cosas. Es lo más bonito que he hecho en mi vida. O sea, he trabajado en consultoría, en multinacionales, en empresas eléctricas, he trabajado en empresas vendiendo cava, cerveza, he trabajado en muchas cosas. Lo más bonito que he hecho en mi vida ha sido esto. Ahora, también os digo que ha sido lo más difícil. O sea, hemos estado… ¿Cuántas veces al borde de la quiebra? Pues unas cuantas, más de una. O sea, es decir, esto que es tan bonito, que es tan extraordinario, muchas veces hay que correr por la mañana, llevar un poco de dinero al banco para poder pagar la seguridad social. Esto a mí me ha pasado. ¿Dinero de dónde? Pues de mi cuenta corriente, porque no había manera de pedírselo a nadie en ese momento. Y esto nos ha pasado muchas veces. Nosotros… empezamos con esto, con una cierta ignorancia que ya digo que nos ha salvado. Es decir, que si a mí me hubieran contado el primer día cuál era el camino que me quedaba por recorrer, hubiera dicho, pues no se puede hacer. O sea, pero por suerte no me lo contaron en ese momento. Espero que contároslo a vosotros no os desanime. O sea, os insisto que esto ha sido extraordinariamente apasionante. Nosotros… A lo largo de todos estos años, lo primero que hicimos fue focalizarnos. Es decir, tenemos unos estudios en ratas para un producto, hagamos ese producto y ninguno más. Ninguno más porque, y si nos sale mal, nos dedicaremos a otro. Pero como nos dediquemos a 2 o 3 cosas, no vamos a hacer ninguna, porque la carrera era muy larga. Conseguimos la autorización para hacer, como producto en fase de investigación, para hacer los primeros estudios en humanos. Hicimos un fase 1, hicimos un segundo fase 1, hicimos un fase 3, hicimos el escalado industrial de la molécula e hicimos el proceso regulatorio. Cuando terminas todo eso, ¿te crees que está terminado? Pues te queda el proceso regulatorio, que recuerdo que en Alemania tuvimos que presentar la documentación en papel y eran 60 kilos de papel, de documentos, de estudios científicos. Y esto es un fármaco de diagnóstico que no es especialmente complicado, digamos, desde ese punto de vista. Yo realmente no conozco a nadie, que debe haber gente que haya vivido un proceso de desarrollo completo de un medicamento de principio a fin. También os puedo decir, como cosa así que me parece que es entusiasmante, yo en los últimos 14 años no he hecho 2 veces lo mismo. Hay veces que yo me levanto por las mañanas y digo, oye, yo ya tengo ganas de hacer 2 o 3 veces lo mismo y que esto ya sea un poco más rutinario. Pero bueno, después me sigue gustando el seguir haciendo cosas distintas. Hemos hecho… Pues desde todo el desarrollo que acabo de contar, hemos firmado contratos de licencia internacionales, hemos firmado contratos de desarrollo con el CSIC, con la Universidad Autónoma, con empresas nacionales, con empresas internacionales, y todo esto lo hemos hecho bueno, pues con mucho entusiasmo y con pocos expertos. Si yo tuviera que daros… bueno, me han gustado mucho las cosas que ha contado Daniel, y al cual felicito por haber sido capaz de tomar esa decisión de, bueno, pues de dejar en un determinado momento
la seguridad de un puesto en el sector público, y quería comentar alguna cosa en esto también. Nosotros, a lo largo de todos estos años, una de las cosas a las que nos hemos tenido que resistir desde la compañía es a mantener nuestro modelo de negocio. Es decir, yo me he tenido que resistir a montar una fábrica cuando no la necesito, a montar una estructura comercial cuando creo que no la necesito, que nuestro modelo de negocio es otro, y a montar un laboratorio. De lo que más me enorgullezco de estos años ha sido de renunciar a una subvención. Es decir, renunciar a una subvención te sirve y es interesante y es útil y está estupenda, pero si no te modifica lo que tú quieres hacer. Pero pedir dinero y que te lo den, pero que en el momento en que te lo dan te obligan a cambiar en cierta medida tu modelo de negocio, pues es mejor no pedirlo, aunque es muy tentador porque te resuelve un problema en lo inmediato. Entonces, muchas de estas cosas, las convicciones propias del emprendedor son extraordinariamente importantes. Cosas que nos han pasado, pues conflictos con los científicos. Es decir, a mí me ha costado, Dios y ayuda, el conseguir que algunos de los nuestros que estaban en la universidad dejaran la universidad. Pero cuando digo Dios y ayuda, 2 años todas las días, o sea, diciendo, oye, vente, no, que voy, que la semana que viene voy, que el mes que viene, que el trimestre que viene, que no, que venga, que sí. 2 años, y con uno no lo conseguí, es decir, con un catedrático de universidad, pues hubo un momento que le dije, vente con nosotros, deja la cátedra, vas a trabajar más, vas a investigar más, pero con alguno pues no lo conseguí y tuvimos que dejar de trabajar con él. Sin embargo, con algunos otros sí que se vinieron a trabajar con nosotros. Y después, años después, todos me han dicho, gracias por sacarme de la universidad, y con esto no me estoy metiendo con la universidad, me parece estupendo que haya gente que esté en la universidad, pero lo que digo es que hay vida fuera de la universidad. Y hay vida extraordinaria, con muchísima más flexibilidad, bueno, de lo que hay en la universidad, y hay vida muy en la universidad o en el CSIC. A la vez, también digo, yo creo que uno de las fortalezas nuestras es que hemos mantenido los vínculos permanentemente, en concreto con la universidad y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo que estaba comentando antes Daniel, o sea, hay mucha gente que sabe mucho, pero que sabe muchísimo por ahí, pero que está escondida en un laboratorio y que lleva 20 años trabajando en algo que, por la razón que sea, no se ha dirigido hacia algo práctico. A mí me consta que con el instituto con el que nosotros trabajamos, me lo dice el director todos los años, la parte que hacen con nosotros es la más productiva de todo el instituto, o sea, de lo que más salen cosas, ¿no? ¿Por qué es? Pues no lo sé, supongo que también es por la urgencia que tenemos nosotros. O sea, una de las cosas que en nuestra organización a mí me empeño mucho es decir, oye, voy a hacer esto. Digo, sí, ¿cuándo me lo vas a entregar? No, cuando lo termine. Digo, no, cuando lo termines no, porque cuando lo termines puede ser dentro de 20 años. Nunca llegamos a tiempo, pero os aseguro que tardamos la mitad de lo que se tarda en otro tipo de organizaciones. Al día de hoy, ¿qué ha pasado? Nuestra compañía pues empezó, os decía, con 20.000 euros en caja, una ignorancia absoluta que nos salvó. Leí una vez hace tiempo que un emprendedor es aquella persona que piensa en los fines y no en los medios, y nunca encontré una definición mejor que esta. Es decir, si lo que estás haciendo te lo crees, estás convencido, los medios aparecerán, obviamente si tiene un cierto sentido de mercado que tiene que tenerlo. Pero lo que iba a decir ya me he perdido aquí. Ya sé. Empezamos con esos 25.000 euros que no daban para nada, vamos, daban para vivir los 2 siguientes meses y empezar a pensar un poco qué es lo que íbamos a hacer. Después entró una sociedad de capital riesgo en nuestro accionariado, después entró una segunda sociedad de capital riesgo y finalmente ha entrado una compañía farmacéutica nacional que es Ferrer Internacional, que yo creo que será nuestro socio para el futuro.
Conseguimos la autorización del primer producto en España y Alemania, hemos conseguido la autorización en Rusia hace un año y estamos por conseguir la autorización para comercializar en México. Pues bueno, ya están los papeles, supongo que llegarán en este mes. Nuestro gran salto ahora mismo pues, es expandirnos internacionalmente. Y ahora que ya tenemos el primer producto en la calle, que hemos conseguido, digamos, el primer éxito, pues estamos desarrollando 3 cosas, pero también con la misma tecnología y en el ámbito de la gastroenterología. Nada más, os digo lo que os decía al principio, esto es duro, es complicado, pero es extraordinariamente bonito y gratificante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación DRO y a CESIF la invitación por estar aquí. Me siento muy honrado, viendo además el nivel altísimo de las personas que han participado a lo largo de todo el día. Yo coincido con el anterior orador en que la experiencia de emprender en ciencia es realmente mucho más dura de lo que uno se imagina y efectivamente tal vez a veces si lo hubiera sabido pues uno no sabe si se mete o no en este lío, pero sin embargo a su vez también es una experiencia tremendamente gratificante de la cual no me arrepiento a pesar de algunos pequeños altibajos y baches que ha habido. Yo soy profesor de genética en la Universidad de Valencia desde hace unos meses, catedrático de genética, y mantengo mi puesto como investigador y como docente en la universidad, un puesto que considero compatible con la posibilidad, con la opción de crear empresas como en el caso de Imagen. No soy el director, soy uno de los directores. Hay una CEO, que es Ángela Pérez, que es una persona que admiro y que ha sido mi compañera de negocios ya desde hace 20 años. Y yo soy el director de estrategia científica desde hace unos meses que hemos tomado un movimiento corporativo estratégico importante en la empresa. Mi primera empresa la fundé hace 20 años, en el 2008. Fue una empresa que se convirtió en un sueño. Se convirtió en un sueño porque lo vimos posible hacer realidad la idea original que teníamos. Nadie nos había dicho que era imposible y por eso conseguimos nuestro objetivo de crear una empresa líder en el campo de la genética, que lo fue en su día, y a la que dedicamos 12 años de nuestras vidas. Sin embargo, tuvo un final un poco tortuoso. El sueño se convirtió en pesadilla cuando vimos que habíamos cometido un par de errores estratégicos gravísimos. Voy a asumir la plena responsabilidad. Asumí, yo como promotor de la creación de esta empresa, una serie de errores estratégicos de los cuales no éramos conscientes hasta esos 12 años. Y entonces pues, la empresa acabó en manos de otras personas de una forma traumática. Y entonces, hace 8 años es cuando dijimos, bueno, nos quedamos lamentando lo que nos ha pasado y se convierte esto en un mero lamento, o intentamos reaccionar y volver a crear, los mismos promotores de esa empresa, a volver a crear la nueva. Entonces, Imagen existe desde hace 8 años, se llama Instituto de Medicina Genómica y es una empresa que se dedica a aplicar el conocimiento de la genética y la genómica en el sector de la salud humana principalmente. Tenemos una segunda área en el área de los alimentos, pero principalmente nos dedicamos a la salud humana. Entonces, brevemente, por contar el tipo de actividad que ahí desarrollamos, pues nosotros actuamos como un laboratorio de referencia que recibe muestras de hospitales y clínicas de toda España y de muchos otros hospitales de fuera de España. Y en ese laboratorio estas muestras se analizan buscando las mutaciones que causan las enfermedades genéticas. Nuestro frente, el frente principal de trabajo, son las enfermedades raras. Hace solo unas semanas fue el Día
mundial de las enfermedades raras, que en su mayoría se deben, más de un 90% se deben o están causadas a mutaciones. Entonces, este es nuestro frente de trabajo, sabiendo que tenemos que diversificar mucho porque existen más de 8.000 enfermedades genéticas raras y eso significa tener un portafolio amplísimo en los cuales para algunas de estos test se reciben un número de muestras considerable al año, pero para la mayoría se reciben muy pocos de estos test. Esto significa que tenemos que llevar una política de responsabilidad social en la cual tenemos que desarrollar test que no siempre tenemos la certeza de que vayan a ser rentables, pero aún así, en estos 8 años hemos conseguido que la empresa se convierta en uno de los líderes en Europa. Ya el año pasado superamos la barrera psicológica de los 6 millones de euros de facturación. Es una empresa en beneficios desde hace 4 y ha traído el interés de varios inversores. De hecho, pues tomamos una decisión estratégica hace unos meses que después comentaré. Entonces, el frente de las enfermedades raras para nosotros es fundamental. El otro frente, en el frente de la agroalimentación, pues tuvimos la suerte, porque realmente para nosotros fue tener un sueño que no pensábamos que se pudiera cumplir, y que fue que hace aproximadamente la mitad de nuestra vida llegó una multinacional americana para proponernos que fuéramos su socio tecnológico para desarrollar la famosa crisis de la carne de caballo, que fue, pues eso, hace 4 o 5 años cuando salió ese escándalo. Nos dijeron que necesitaban alguien que desarrollase esa tecnología capaz de, a través de los análisis de ADN, reconocer la presencia de carne de caballo no declarada en cualquier producto. Y ese fue nuestro reto. Nos pusimos día y noche, realmente 24 horas al día, incluidos los fines de semana, a desarrollar esas técnicas, y como consecuencia de eso pusimos encima de la mesa la solución. Esta es una multinacional que se llama, bueno, entonces era Life Technologies, ahora se llama Thermo Fisher. Pues con esta empresa tenemos una alianza estratégica desde entonces y que sigue en la actualidad, en la cual somos los que fabrican, producen todos los test relacionados con el sector agroalimentario cuando hay que hacer un test de análisis de ADN, tanto en lo que fue en su día carne de caballo como en el resto de tipo de carnes, también la detección y cuantificación de GMOs y los alérgenos. Tenemos ahora una variedad de kits amplísima que distribuimos a través de ellos. Y lo que fue nuestra sorpresa también dentro de ese sueño fue que cuando nos pidieron las primeras unidades y las cajas que teníamos que fabricar, dábamos por hecho que nos pedirían que lo hiciéramos con unas cajas en blanco, ellos pondrían el sello y seríamos una marca blanca. Y nuestra sorpresa fue que nos pidieron el logo y esos kits que se venden en todo el mundo, prácticamente una mayoría de los test que se hacen de análisis de carne de caballo en el mundo se hacen con nuestros kits, pues incluyen nuestro logo y el de ellos conjuntamente y no ocultan que hay un fabricante en una empresa en Valencia que está ahí ubicada y que es quien les proporciona la tecnología. Pues bien, por no alargarme, porque ya llevo el cronómetro y no quiero pasar de los 10 minutos que he prometido, en conjunto, para nosotros, ¿cuál ha sido la clave de nuestro crecimiento? Que en solo 8 años podíamos haber llegado a una plantilla de cerca de las 60 personas y donde estamos en beneficios y donde estamos en un crecimiento realmente importante. Para nosotros, la esencia, claro que tenemos que tener ciencia, tenemos que cogerla de las publicaciones científicas o del conocimiento de las personas que nos asesoran, pero también, más allá de la ciencia y el valor de buscar los mercados, lo obvio, y tener sensatez a la hora de administrar los recursos, es cuidar a las personas. Yo creo que somos una de las empresas en España que mejor cuida a sus trabajadores, que más que trabajadores son amigos, son compañeros con los que se comparte mucho y con los que se les cuida en el sentido de que no están solo para servirnos y para ser una pieza de una maquinaria que tiene que darnos beneficios. Son mucho más que esto, porque las personas tenemos que fomentar su creatividad, su capacidad para promover nuevos proyectos, nuevas ideas y desarrollarlas continuamente, porque nuestra cartera de servicios está creciendo de una forma constante cada año. La clave de nuestro crecimiento no es vender más de lo que ya tenemos. La clave de nuestro crecimiento es desarrollar continuamente nuevas ideas y nuevos proyectos que tengan utilidad y que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nosotros ponemos el oído en nuestros clientes. Esto es lo que trasladamos a los equipos de trabajo dentro de la empresa, y dentro de la empresa es donde se fomenta
que haya iniciativa de cada trabajador, de cada compañero, de mejoras constantes que nos permiten llegar al nivel que estamos. Recientemente, como digo, dado que éramos una empresa realmente muy atractiva para inversores ya más profesionales, se nos aproximó un grupo de inversores español, nos sugirieron la posibilidad de ceder una parte relevante del capital a estos nuevos socios. Así lo decidimos y optamos por ceder el testigo de la empresa a nivel de su propiedad a estas nuevas personas. Nosotros con esta nueva entrada de socios, lo que estamos impulsando es nuestro crecimiento internacional. Nosotros actualmente ya vendemos en más de 20 países, pero consideramos que con la nueva entrada y con las relaciones y esta alianza estratégica llegaremos probablemente a implantarnos en países donde todavía ni siquiera hemos llegado, nunca ha llegado información sobre nuestra existencia, y confiamos que un proyecto como este siga creciendo durante muchos años y se establezca como uno de los líderes que ya parece ser en el campo de la genética y la genómica a nivel de Europa. Yo con esto he consumido los 10 minutos prometidos. Solamente darles las gracias a todos por su atención y también a los organizadores por el éxito de esta jornada. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Nada. Bueno, pues esto es todo. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado. Dar también las gracias a aquellas personas que han pasado a lo largo de esta jornada intensa. Espero que os haya servido. Nosotros desde la Fundación siempre buscamos cosas para que os sirvan, que las aprovechéis. Y nada, agradecer a CSIF por colaborar con nosotros en esta jornada. También agradecer a Campus Madrid por la cesión de este magnífico espacio. Y nada, cualquier sugerencia que tengáis será bienvenida. Nosotros, al menos como Fundación, estamos abiertos a cualquier colaboración. Y nada, nos vemos en la siguiente que organicemos. Muchas gracias.